Hola amigos y amigas. Dada la proliferación de las instalaciones fotovoltaicas, tanto de mediana y gran potencia, como para uso en los hogares, me ha parecido interesante mostraros lo útil que puede resultar la termografía para la puesta en marcha y mantenimiento de estas instalaciones. Así que en este video veremos ejemplos de problemas que podemos detectar con las cámaras termográficas, así como algunos consejos prácticos. Mi nombre es Roberto y espero que este video te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Para los que no conozcan la termografía, podemos comenzar indicando que se trata de una tecnología que nos permite visualizar patrones de temperaturas usando unas cámaras especiales, llamadas cámaras termográficas, las cuales van a captar la radiación infrarroja que todos los cuerpos emiten, y a través de unas fórmulas van a convertir esa medida de la radiación infrarroja, en medidas de temperatura de la superficie de los objetos que vemos. Esas temperaturas se van a representar en forma de imágenes de colores. Para ello, las cámaras termográficas permiten utilizar diferentes paletas de colores, que asocian a cada temperatura un color determinado. De esa forma podemos decir que una cámara termográfica toma fotografías, o vídeos, de las temperaturas de los objetos. A esas fotografías de temperaturas las denominamos termografías. Cada punto de la imagen en la pantalla de la cámara representa una temperatura del objeto termografiado. Como vemos, una cámara termográfica y una cámara digital normal son muy semejantes, aunque lógicamente se diferencian en el tipo de sensor que tiene cada una. El sensor de las cámaras termográficas está diseñado para capturar la radiación infrarroja, comprendida entre las 7,5 y 14 micras de longitud de onda, mientras que las cámaras digitales normales, su sensor es sensible a la luz visible que tiene una longitud de onda diferente. Por lo demás son bastante parecidas. Las cámaras termográficas también tienen lentes, un display, una batería, una memoria, etc. Ahora que ya sabemos qué es una cámara termográfica, podemos comprender la gran utilidad que puede tener para el mantenimiento en general y en especial para las instalaciones fotovoltaicas, ya que la temperatura es sin duda una de las variables que más se mide, por afectar tanto al funcionamiento de las instalaciones como a su seguridad. De esta forma, la termografía es una herramienta fundamental en los laboratorios de las fábricas de paneles fotovoltaicos, ya que permiten asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de dichos paneles. Igualmente, vamos a ver que la termografía es una herramienta fundamental para las puestas en marcha y el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas, al poder detectar en campo problemas asociados a la calidad de los paneles fotovoltaicos, lo cual facilita la aplicación de garantías. Y dado que las instalaciones fotovoltaicas son en sí mismas instalaciones eléctricas, podemos aplicar el uso de las cámaras termográficas para su mantenimiento detectando problemas típicos de las instalaciones eléctricas. En este sentido podemos mencionar la normativa IEC 62446-3, la cual está dirigida al uso de la termografía para la inspección de módulos fotovoltaicos en exteriores. El objetivo es desarrollar un mantenimiento preventivo para la protección contra incendios, la disponibilidad del sistema para la producción de energía, y la inspección de la calidad de los módulos fotovoltaicos. Esta norma va a representar una guía en relación al uso de las cámaras termográficas, las condiciones ambientales a considerar durante las inspecciones, los procedimientos de inspección, la creación de informes, las anomalías típicas a las que nos podemos enfrentar, etc. Como ya he mencionado, gracias a la termografía vamos a poder detectar problemas en los paneles fotovoltaicos, vamos a poder verificar desde un punto de vista térmico el cableado eléctrico y sus conexiones, el estado de las cajas de diodos, motores, transformadores y la electrónica de potencia de los inversores. Y si se trata de instalaciones que incorporan baterías también podemos analizar su estado. Los paneles fotovoltaicos son básicamente celdas de material semiconductor unidas entre sí por conductores. Estas celdas pueden presentar defectos de fabricación o sufrir daños durante el transporte e instalación, lo cual hace que no funcionen como se espera. Igualmente, cada celda se debe conectar a las siguientes en serie formando una cadena, de forma que se entregue la tensión adecuada. Esto implica conductores y soldaduras dentro del panel, los cuales pueden presentar defectos. Finalmente, el panel ofrece unas conexiones al exterior con unas protecciones de diodos. Todos estos elementos, en la mayoría de los casos, cuando presentan un problema dan lugar a un incremento de su temperatura, lo cual hace que su detección con una cámara termográfica sea muy sencilla. Como vemos en la imagen de la izquierda, una celda dañada se va a calentar en exceso debido a una polarización inversa. Gracias a las medidas de temperatura, podemos determinar la diferencia de temperatura entre dicha celda y la temperatura media del panel, lo cual va a facilitar la toma de decisión respecto a la sustitución de dicho panel.
Dado que las celdas dentro de un panel están conectadas en serie, es posible que el fallo de una de ellas afecte de forma importante sobre el rendimiento de dicho panel. A su vez, los paneles se conectan también en serie y paralelo entre sí, por lo que un problema en un panel puede afectar a toda la instalación. Como vemos en estas gráficas, cuando una celda no genera energía, bien porque tiene un problema o porque no le da el sol y está en sombra, eléctricamente se polarizan de forma inversa, lo cual significa que en vez de generar energía, se convierte en una carga, es decir, consume energía generando calor, lo cual hace que se eleve su temperatura de forma considerable. Este efecto hace que sea muy fácil detectar con una cámara termográfica una celda defectuosa. Este aspecto y otros relacionados con la conexión de los paneles pueden hacer que se produzcan diferencias de tensión entre los paneles, lo cual va a afectar a los diodos de protección que incorporan, haciendo que estos diodos tengan que estar sometidos a tensiones que provocan un calentamiento excesivo de los mismos. Cuantas más celdas con problemas haya en el panel, más potencia se disipará en los diodos de protección y más se calentarán. Por ello, otro elemento típico a inspeccionar es precisamente estas cajas de conexión y diodos de protección. Siempre que la instalación nos lo permita, podemos inspeccionar los paneles fotovoltaicos tanto por delante como por detrás, para de esa forma fijarnos mejor en las conexiones y cajas de diodos. En este caso vemos que también es posible capturar una imagen termográfica junto con la imagen visual, para una más fácil identificación del panel. A pesar de que al inicio he indicado que la termografía solamente permite obtener imágenes de temperaturas de la superficie de los objetos, es fácil comprender que si vemos un punto caliente en una caja de conexiones, el problema pueda estar asociado a los elementos que se encuentran en su interior, por ejemplo, una mala conexión o diodos de protección con problemas debido a celdas defectuosas, tal como vemos en la imagen. Dada la elevada sensibilidad de las cámaras termográficas, a pesar de que la temperatura en esta caja de diodos no es muy elevada, es posible detectar un calentamiento anómalo asociado a problemas incipientes que con el tiempo podrían dar lugar a un fallo de la instalación. Aquí podemos ver otro ejemplo donde la cámara indica una temperatura de unos 72 grados Celsius en una de las celdas, frente a una temperatura media de unos 24 grados para el resto del panel. Como vemos, se trata de una diferencia de temperatura ya importante, cercana a los 50 grados Celsius. A su vez, un calentamiento excesivo de una celda puede provocar con el tiempo el deterioro de otras celdas cercanas, lo cual hace que el daño se pueda extender por el panel. Los problemas que podemos encontrarnos en los paneles pueden ser diversos. Anteriormente hemos visto celdas defectuosas de una forma muy definida, aunque también podemos encontrarnos con paneles que presentan aleatoriamente diferentes puntos calientes, dependiendo del tipo de tecnología utilizado para la fabricación del panel. Lo que está claro es que con la cámara termográfica vamos a ser capaces de detectar dichas variaciones de temperatura, aspecto que es crítico durante la puesta en marcha, ya que en ese momento será mucho más fácil y económico sustituir cualquier panel que presente problemas, y a la vez será mucho más fácil exigir garantías al fabricante sobre los paneles defectuosos. Como ya hemos visto, podemos inspeccionar los paneles tanto por la parte delantera como por la parte posterior siempre que el tipo de instalación lo permita. Los fabricantes de paneles fotovoltaicos pueden garantizar los paneles hasta una cierta temperatura, por ejemplo 85 grados Celsius, por lo que es importante detectar cuanto antes cualquier problema que pueda estar relacionado con un incremento de la temperatura de funcionamiento del panel. En estas gráficas podemos ver las curvas corriente y tensión para diversos valores de temperatura de la celda. En definitiva, lo que nos dicen es que la temperatura es un factor importante para el rendimiento del panel fotovoltaico. Así, por ejemplo, las celdas de silicio cristalino pueden perder hasta un 0,5% de eficiencia por cada grado de incremento de su temperatura, y las de silicio amorfo entre un 0,15% y un 0,25% por cada grado de incremento de su temperatura. Las cámaras radiométricas guardan la información de temperatura de cada píxel, por lo que viene en la pantalla de la cámara, o mejor en el ordenador con el software proporcionado con la cámara. Podemos analizar las temperaturas con marcadores de punto o de zona. Por ejemplo, podemos dibujar una zona trapezoidal y marcando todo el panel para obtener la temperatura máxima, mínima y promedio del panel, lo cual va a ser muy útil para determinar diferencias de temperaturas, ya que a veces las temperaturas absolutas pueden no ser siempre correctas debido a errores de configuración del ajuste de la emisividad en la cámara. Con estos valores de temperaturas máximas y promedio podríamos realizar informes sobre la posible eficiencia del panel. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos que la temperatura mínima es de 28,5 grados Celsius, la temperatura media es de 32,5 grados, y la máxima es de 39,8 grados.
Es decir, si consideramos una variación de temperatura de 4 grados entre celdas, multiplicando por una pérdida de eficiencia del 0,5% por cada grado, entonces algunas celdas tendrán una pérdida de eficiencia del 2%, y para las celdas más calientes la pérdida de eficiencia puede llegar al 5%. Aquí vemos más ejemplos de problemas detectados en paneles fotovoltaicos. A veces no hace falta ni instalar el panel, simplemente cortocircuitando su salida podemos detectar celdas con problemas. Por supuesto, es importante realizar de forma correcta las inspecciones, y evitar errores como el que vemos en la imagen, donde se percibe la sombra de personas sobre el propio panel, lo cual hace que las imágenes y las medidas obtenidas no sean todo lo profesionales que debieran ser. Hasta ahora hemos visto muchos ejemplos de problemas en celdas, pero también podemos detectar problemas asociados al conexionado de las celdas dentro del panel. Como ya sabemos, por la ley de Joule, las uniones, conexiones o soldaduras con una resistencia demasiado elevada dan lugar a una mayor generación de calor, lo cual hace que se puedan detectar fácilmente con una cámara termográfica. Pero en una instalación fotovoltaica no solo hay paneles, sino que también podemos encontrarnos otros elementos eléctricos o incluso mecánicos que podemos inspeccionar a nivel termográfico. Los motores en la industria son elementos típicos en cualquier programa de inspección termográfica. Sin embargo, en una instalación fotovoltaica, los motores asociados a los sistemas de seguimiento quizás sean más difíciles de inspeccionar dado que no trabajan de una forma tan intensa. Como en cualquier otra instalación eléctrica, podremos inspeccionar las conexiones del cableado o las protecciones, y detectar puntos calientes asociados por ejemplo a un mal apriete, o incluso problemas de sobrecargas y armónicos en los cables. Si ya estamos hablando de instalaciones de gran potencia podremos también encontrarnos con transformadores e inversores de potencia. Nuevamente podemos usar la termografía en este tipo de elementos ya que nos van a permitir detectar sobre temperaturas asociadas a malas conexiones, desequilibrios, problemas de ventilación, etc. En instalaciones con baterías también podemos utilizar la cámara termográfica para ver si hay problemas asociados a las conexiones, o incluso el calentamiento de las baterías durante el proceso de carga y descarga de las mismas. En estos casos podemos comparar entre sí las temperaturas de las baterías, para de esta forma, simplemente por comparación, detectar problemas. En el caso de que podamos hacer inspecciones tanto por la parte delantera como trasera del panel, será interesante comparar el valor de temperatura medido en una misma celda, y comparar dichos valores para determinar problemas de ajuste de emisividad, ya que la parte delantera puede presentar una emisividad diferente a la de la parte posterior. De esta forma podremos documentar mejor el problema en el informe. La emisividad puede cambiar en función del tipo de superficie sobre la que estamos viviendo, pero también puede depender del ángulo que forma el panel con la cámara, lo cual afectará al valor de la temperatura medido. Se recomienda no formar ángulos demasiado oblicuos al panel, por ejemplo, deberíamos evitar ángulos inferiores a 30 grados. Aquí podemos ver este gráfico proporcionado por la norma IEC 62446-3, que muestra la dependencia de la emisividad del vidrio en función del ángulo de visión que sustenta la cámara termográfica con el panel. Y como ya hemos comentado anteriormente, también debemos evitar crear sombras sobre el panel, o aparecer en la imagen termografiada por causa de las reflexiones, es decir, se deben evitar también ángulos de 90 grados, que hacen que nuestra imagen se refleje en el panel y vuelva a la cámara. Así como hablamos de evitar nuestra propia sombra, debemos tener en cuenta a la hora de analizar termografías, la posibilidad de sombras creadas por elementos del entorno como árboles, tendidos eléctricos o estructuras cercanas. Como vamos a trabajar en exteriores, debemos tener en cuenta también la presencia del viento, ya que en este caso, por efecto de la convección, se pueden reducir considerablemente las temperaturas medidas, lo cual puede enmascarar puntos calientes en la instalación y no considerar como graves algunos problemas. Por ello es recomendable medir la velocidad del viento con un pequeño anemómetro para documentar adecuadamente nuestro informe. La recomendación es evitar realizar inspecciones con velocidades de viento superiores a 16 km por hora. En estos casos será recomendable reducir el rango de temperaturas de la paleta de colores para así mejorar el contraste y resaltar diferencias de temperatura menores. En la norma IEC 62446-3 podemos encontrar más información en relación a estas recomendaciones. Esta norma también nos habla de las inspecciones visuales. Sin duda, la primera inspección a realizar en cualquier instalación es la visual, no solo para detectar problemas sino por temas de seguridad. De esta forma podemos detectar deposiciones de aves, suciedad por la lluvia, manchas de quemaduras en módulos, polvo, roturas, etc., aspectos que debemos documentar mediante fotos.
En este sentido, todas las cámaras termográficas de Fluke no solo incluyen una cámara infrarroja sino también una cámara visual, y gracias a la tecnología IR Fusion de Fluke, cuando se captura una termografía también se captura de forma automática una imagen visual perfectamente alineada. La imagen infrarroja se puede hacer más o menos transparente para que se vea también la información de la imagen visual. Este tipo de imágenes son muy útiles y atractivas a la hora de realizar los informes. La realización de un informe es realmente importante, ya que no solo supone la prueba del trabajo del termógrafo, sino que a través del mismo se deberán transmitir las acciones de mantenimiento oportunas. Por ello, es clave disponer de un software potente tanto para ordenador como para el propio teléfono móvil de forma que se puedan hacer informes profesionales de forma sencilla y rápida, incluso en la propia instalación. En este sentido Fluke ofrece el software gratuito SmartView para PC, y Fluke Connect tanto para el teléfono como para el PC. Para terminar este video, simplemente quería mostraros que además del uso de cámaras termográficas, para las instalaciones fotovoltaicas nos va a venir muy bien disponer de un medidor de irradiancia solar como el Fluke IR1Sol, que además de medir los vatios por metro cuadrado, también mide la temperatura del panel y su inclinación. Y por supuesto, como en cualquier otra instalación eléctrica, seguramente sea necesario disponer de otros instrumentos de medida como pinzas amperimétricas, analizadores de calidad eléctrica y energía, medidores de aislamiento, telurómetros, etc. Y así hemos llegado al final de este vídeo que espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En un próximo vídeo mostraré precisamente el uso del medidor de irradiancia solar IR1Sol de Fluke. Por ello, si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.